Buenas tardes, profe. Bien, vamos a trabajar con ecuaciones exactas. Por ahí en la clase pasada vimos una ecuación tipo, que es la que tenemos aquí. M de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y es igual que 0. Aquí, ahora, para poder manejar una ecuación exacta, en el caso de las homogéneas dijimos que era en base a que el exponente, el grado de cada uno de los términos fuera igual. Aquí lo que vamos a necesitar es demostrar que la ecuación con la que estamos trabajando es de tipo exacto. Y para ello lo que vamos a hacer es efectuar un planteamiento de una igualdad. Si la igualdad se cumple conforme a la expresión 2, entonces diremos que esta ecuación, la 1, es exacta. Vean ustedes cómo mencionamos que una de las formas que podemos trabajar con las ecuaciones diferenciales es con las derivadas parciales. Recordando que el término que está en el denominador es el que funge como variable y lo demás va a ser constante. M va a ser el término que acompaña de X. Esta M puede estar en función de X o de Y. X, bajo esta consideración, sería constante y Y sería la variable. El término que acompaña diferencial de Y va a ser N, y esa N también está en función de X y Y. Por lo tanto, cuando obtengamos el parcial de esta N, X va a fungir como variable y Y va a ser una constante. ¿Preguntas? No, profe. Luego entonces, si se cumple con la ecuación 2, podemos decir que la ecuación 1 es una ecuación diferencial exacta y la vamos a resolver conforme a la propuesta que vamos a manejar ahorita. El primer camino que podemos tomar es señalar que la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. N de xy, recordamos que es el término que acompaña al diferencial de y. Después vamos a trabajar esa n de xy con respecto a y, razón por la cual al integrar lo que vamos a obtener de esta parcial es la función de xy. Entonces tendríamos la integral de n de xy diferencial de y, que es lo que tendríamos aquí, más h de x. Ok, h de x es una constante integración. Esta ecuación que estamos planteando como 4, esta ecuación que se plantea como 4 va a ser el resultado de la ecuación diferencial que estamos tratando. Pero resulta que podemos hacer esta integral
pero nos va a hacer falta encontrar h de x, que es la constante de integración. Ok, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo conveniente sería primero conocer su derivada, razón por la cual derivamos esta expresión. Ahí está, derivamos esa expresión y lo que obtendríamos sería h' de x. Y después vamos a suponer ahora que la parcial de f con respecto a x, que es la que tendríamos aquí, es igual a m de xy. Por lo tanto, esto se sustituye por m de xy, lo que hayamos resuelto de aquí, y de esa manera obtendríamos h' de x. Al obtener h' de x, obtenemos su antiderivada, y al obtener la antiderivada obtendremos h de x. Y esa h de x va a ser la expresión que vamos a presentar como resultado final. ¿Preguntas? O sea que la antiderivada de la ecuación principal va a ser el resultado final. La antiderivada de h' de x nos va a dar h de x. Y esta h de x la vamos a sustituir en la expresión 4. Aquí nos está diciendo que esta expresión 4 es el resultado de la ecuación diferencial. Ok, gracias. Ok, pero resulta que, ok, no quiero tomar el camino parcial de f con respecto a y, ¿qué otra alternativa puedo tomar? Bien, el otro camino que podemos tomar es parcial de f con respecto a x. Recuerden que dijimos parcial de f con respecto a y es n de xy. N de xy quedamos que es el término que acompaña a la diferencial de y. Pero si tomamos la otra opción, entonces diremos que la parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. Recuerden que m de xy es el término que acompaña a diferencial de x en la ecuación que vamos a resolver. De manera análoga, entonces, así como lo hicimos f de xy, igual a la integral de nxy diferencial de y más h de x, que esta va a ser el resultado de la ecuación diferencial, también, si tomamos el otro camino, sería f de xy igual a la integral de m de xy más g de y. Esta sería la ecuación, o sería el resultado de la ecuación diferencial si tomáramos este camino. Por lo tanto, aquí también necesitamos conocer cuánto vale g de y. Así como lo hicimos en el caso anterior, que obtuvimos la derivada parcial, aquí también haríamos algo similar. Y obtendríamos la parcial de f con respecto a y de lo que hayamos obtenido aquí. Obteniendo esto como g' de y. Esta parcial de f con respecto a y, recuerden que parcial de f con respecto a x en el camino anterior dijimos que era m de xy. Dijimos que era m de xy. Acá, parcial de f con respecto a y, vamos a considerarla como n de xy. De tal suerte que esta n de xy la vamos a sustituir aquí, y lo que hayamos resuelto acá nos va a permitir obtener g' de y. Ahí está la n de xy, este ya lo resolvimos, y aquí obtenemos la g' de y. Esta g' de y, al igual, obtenemos su antiderivada, y obtendríamos lo que es g' de y, que sería g de y esa g de y se sustituye en nuestra ecuación 9. Si es que queremos tomar el camino parcial de f con respecto a x. Como estamos hablando de una ecuación exacta, y vemos que tanto el coeficiente m de xy como n de xy tienen el mismo peso, podemos tomar cualquier camino que queramos. Pero ahí estamos viendo que al arranque vamos a obtener una derivada parcial. Alguien puede decir, bueno, a lo mejor m de xy es más fácil de obtener la derivada parcial que n de xy. De acuerdo, pero después recuerden que hay que integrar. Y alguien puede decir, oye, pero es que es más fácil adelante integrar m de xy que integrar m de xy. Entonces mejor tomo el primero o el segundo camino. Cualquiera de ellos nos va a conducir al mismo resultado. ¿Preguntas?
Ah, profe. Ok. Tenemos aquí la ecuación diferencial, porque ven que tiene de x y de y. La ecuación diferencial e a la 2y menos y coseno de xy diferencial de x, más 2x e a la 2y menos x coseno de xy, más 2 veces y diferencial de y igual que 0. Recuerden que dijimos que según el caso, el coeficiente que acompaña el diferencial de x va a ser m de xy. Y el que acompaña y será m de x, y. Por lo tanto, primero, lo que tenemos que demostrar es que esa ecuación no es exacta. Para que podamos realizarlo, dijimos que vamos a obtener la parcial con respecto a y de m. Y a su vez, vamos a obtener la parcial de n con respecto a x. Si estas dos son iguales, entonces podemos decir que la ecuación es exacta. Si no cumple con esta igualdad, entonces no es exacta y tendríamos que buscar otro camino para resolverla. Entonces, m de x quedamos que es el término que acompaña de x, que en este caso es e a la 2y menos y coseno de xy. Entonces, aquí tendríamos que la parcial aquí abusado y está fungiendo como variable. Entonces tenemos la parcial de e a la u, es e a la u por la derivada parcial de 2y. La parcial de 2y sería la constante, sale, quedaría 2. Y la parcial de y con respecto a y da 1, queda aquí el 1 implícito. Después aquí tenemos el producto de dos términos, y es 1 y coseno de xy es el otro. Entonces tendríamos aquí un menos, sería la primer variable, que es y, por la derivada de la segunda, la derivada parcial. La derivada parcial del coseno es menos seno. Menos por menos nos da más. Seno de xy por la derivada del ángulo, que en este caso sería xy. Como estamos derivando con respecto a y, x es una constante. Entonces, la derivada parcial de xy sería x, que sale como constante, por la parcial de y con respecto a y, que también implícitamente da 1. Menos, porque recuerden que es un producto de dos términos. El segundo término, que sería coseno de xy, por la parcial del primero. Como estamos trabajando con respecto a y es una variable. La parcial de y con respecto a y da 1. Por lo tanto, podemos decir que la parcial de m con respecto a y es 2e a la 2y más xy, seno de xy menos coseno de xy. Bien, ahora hay que obtener la parcial de n con respecto a x. Si nos da la misma expresión que 3, diremos que es exacta. Si no, entonces no es exacta, tendremos que manejar otra forma de resolución. Entonces aquí tenemos la parcial de n. N, recuerden que es el término que acompaña a diferencial de y, que sería 2x a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Ahí está. Aquí tengan precaución que x es la variable y las y son constantes. Entonces, aquí primero este 2 sale por ser una constante y la parcial de x con respecto a x da 1. Y a la u, y está fungiendo como constante, por lo tanto sale como constante también. Aquí tendríamos también el producto de dos términos. Primer término, que es x, por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, por este menos da más. Entonces sería el coseno de xy, la derivada de xy, aquí, como estamos trabajando con respecto a x, y es la constante, entonces la y sale, por eso es que la tenemos aquí. Y la parcial de x con respecto a x da 1. Menos, porque aquí está antecediendo un signo más, recuerden que sería más, pero sería cuando derivamos parcial, un producto de variables, entonces sería menos por más, por eso es que nos queda este menos. El segundo término, que es coseno de xy, por la parcial del primero. Como es con respecto a x es una variable y parcial de x con respecto a x da 1. Y finalmente, la parcial de 2y, como es una constante, vale 0. Por lo tanto, nos queda 12 a la 2y más xy, seno de xy menos coseno de xy. El método nos pide verificar si parcial de n con respecto a x representada por 5 es o no igual a la parcial de m con respecto a y representada por 3. Vemos que está el término 2e2y, ahí está el término 2e2y.
Después está XY seno de XY. Ahí está el XY seno de XY. Y finalmente tenemos menos coseno de XY. Ahí está el menos coseno de XY. Por lo tanto, podemos decir que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Como esto se cumple, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Y podemos decir que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, que es 12 a la 2y más xy seno de xy menos coseno de xy. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Como es exacta, entonces aplicamos el método. ¿En qué dijimos que consistía el método? Bueno, por principio de cuentas vamos a decir que la parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. N de xy, recuerden que es los elementos que acompañan al diferencial de y. Lo que acompaña al diferencial de y es 2xc a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Ahí está. 2x a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Según el método dice que para obtener f de xy igual a la integral de nxy diferencial de y más h de x, que esta va a ser precisamente la solución que vamos a obtener, entonces tendríamos que integrar lo que es n de xy con respecto a la diferencial de y. Y ya quedamos que n de xy es 2x a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Ahí lo anotamos por la diferencial de y. Entonces aquí tendríamos tres integrales. Ok, abusados. Aquí resulta que tengo una x y tengo una y, porque estoy hablando de una función xy. Pero estoy integrando con respecto a la diferencial de y. Así como trabajamos en las derivadas parciales, lo que me está indicando la diferencial, la variable que tenga funge como variable. Y es variable, y es variable, y es variable. Ok. Pero tengo también x. Ok, como tengo también x en la integral funge como una constante. La única que quedaría variable sería y. Si hubiéramos tomado el otro camino, bueno, entonces aquí tendríamos diferencial de x. Si tuviéramos diferencial de x, entonces las x serían las variables y las y serían las constantes. Tengan mucha precaución en el camino que hayan tomado y la variable que ustedes vayan eligiendo, porque en virtud de eso va a fungir como variable o va a realizarlo como constante. Ok, y nos falta obtener h de x. Entonces aquí vamos a tener tres integrales. Quedamos que x con respecto a diferencial de y es una variable, entonces sale la 2x. Aquí la x también sale por ser una constante, y aquí el 2 también sale por ser una constante. Aquí tenemos un integral de la forma e a la u diferencial de u. U es el exponente. La diferencial de 2y es 2 diferencial de y. Necesitamos un 2. Ok, lo había sacado, no hay problema. La ventaja de las constantes es que pueden entrar o salir de la integral a la voluntad. Es una de sus ventajas. Por lo tanto, aquí inicialmente lo sacamos por ser una constante y ver que la integral estuviera con menos elementos y poder resolver más fácilmente. Pero como requerimos el 2 lo volvemos a regresar para completar el diferencial de esta integral. Ok, ¿y acá qué ocurre? Bueno, aquí tenemos el coseno de u. U es xy. Como estamos hablando con respecto a y, x funge como constante y y como variable. Entonces la diferencial de xy sería x diferencial de y. Esta diferencial de y necesita una x. Ok, la tengo aquí afuera. Aquí, como también está fungiendo como una constante, entonces la quiero dentro de la integral, la regreso. Y ahí me queda x diferencial de y. Aquí tengo la diferencial de este exponente. Y aquí queda la diferencial de ese producto de términos. La última, bueno, aquí no tenemos problema. U es y, lo diferencial es de y. Esta es o a la n. Aquí es la integral de un coseno y esta es la integral e a la u. Esta x la tenemos aquí. La integral de e a la u es e a la u. Menos la integral del coseno es seno. Más, aquí sería o a la n. Sería 1 más 1, 2 entre 1 más 1, 2. 2 entre 2 se reduce y lo que nos queda es y cuadrada. Ok, ya aquí tenemos el resultado virtualmente en 13, pero nos hace falta h de x. ¿Cómo obtenemos h de x? Bueno, obteniendo h' de x. ¿Y cómo obtenemos h' de x? Según la propuesta que manejamos en el desarrollo. Dijimos que la parcial de f con respecto a x va a ser igual a la parcial con respecto a x de lo que hayamos obtenido
de integrar n de xy. Esto fue lo que obtuvimos de integrar n de xy. Por lo tanto, esto vamos a obtener su parcial abusados con respecto a x. Y vamos a obtener una h' de x. ¿Ok? Entonces, derivamos parcialmente esta expresión y ya dijimos que esto va a ser igual a parcial de f con respecto a x. Dijimos que era m de x según nuestro caso. Entonces, aquí podemos decir que parcial de f con respecto a x, que ya la obtuvimos hace un momento, aquí está, nos dio esa expresión, la número 5. Entonces, por lo que hacemos nada más es sustituirla. Ahí está. Entonces nos quedaría h' de x. Ok, hay que obtener la h de x. Dijimos que la parcial de f con respecto a x, según el caso, es m de xy. M de xy recordaremos que es lo que acompaña a la diferencial de y en nuestra ecuación inicial. Y esa quedamos que es e a la 2y menos y coseno de xy. Por lo tanto, lo que hacemos es igualar esta expresión, e a la 2y y coseno de xy, con esta otra, e a la 2y menos y coseno de xy, h' de x. Ahí está la igualación. Por lo tanto, para que se mantenga la igualdad 19, aquí vemos que tenemos e a la 2y, ahí está e a la 2y, tenemos menos y coseno de xy, menos y coseno de xy. Para que esto se siga conservando, h' de x, ¿cuánto debe de valer? Se convierte en la constante, ¿no? Pero sí, pero primero, para llegar aquí a 21, h' de x, para que aquí se mantenga esta igualdad, aquí voy a tener un término. El término que tengo aquí tiene que ser igual a este para mantener la igualdad. ¿Qué término tengo aquí? ¿Cero? 0, 0. E a la 2y menos y coseno de xy más 0 me quedaría e a la 2y menos y coseno de xy. Recuerden que en álgebra no podemos alterar la igualdad. Aquí implícitamente tengo un 0 que está sumando. Ok, como tengo un 0 que está sumando y estoy hablando de una igualdad, entonces tengo e a la 2y, ahí está e a la 2y, menos y coseno de xy, ahí está menos y coseno de xy. Por ende, h' de x va a valer, como dijo la compañera, 0, porque es un término que no está ahí, pero que si sabemos que se suma con respecto a esto, no altera este resultado. Y entonces decimos que es h' de x igual que 0, pero no me interesa h' de x, lo que me interesa es h de x. Por lo tanto, para obtener h de x, a esta h' de x la integro o bien obtengo su antiderivada. Y la antiderivada de esto sería la antiderivada de este 0. Para yo obtener una derivada que me dé 0, ¿a quién tengo que derivar para que me dé 0? Tengo que derivar a una constante. La derivada de una constante vale 0. Por eso podemos decir que la antiderivada del 0 vale c. Ok. Ahora sí ya sé cuánto vale h de x. Como ya sé cuánto vale h de x, voy a la ecuación 13, que es la que nos estaba fungiendo como solución. Entonces sustituimos esa h de x que es c. Ahí queda el resultado. Ahí está. Este x a la 2y menos seno de xy más y cuadrada más c igual que 0 es la solución de la ecuación diferencial a la 2y menos y coseno de xy diferencial de x más 2x a la 2y menos x coseno de xy más 2y diferencial de y igual que 0. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ok. Entonces aquí, como ejercicio, lo que nos están pidiendo es
que resolvamos esta ecuación diferencial porque tiene de x y de y. Primero tenemos que ver si es exacta. Si es exacta, entonces seguimos nuestro proceso. Y el resultado que tendríamos que obtener es este. X cuadrada más 4x más 3 menos y cuadrada menos y igual que c. Se sugiere como bibliografía del CIL, ecuaciones diferenciales con aplicaciones o cualquier otro texto que verse sobre ecuaciones diferenciales. ¿Preguntas? No. Ok. Y si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor. Ricardo Manuel, Presente. Marco Antonio, Aldo, Presente. Efraín, Jair, Diego, Jair, Presente. Sergio, Presente. Presente. Rafael, Presente. perdón, ¿alguien más contestó por ahí? Sí, fui yo, Rafael. Ok, gracias. Sayab, Presente. Héctor Iván, Kevin Presente. Alejandro, Presente, Kevin, profesor. Héctor Iván está, Sí, fui el anterior. ok, Héctor Iván.